asistencia, amigos de este canal, que periódicamente estáis aquí para ver cada semana nuestros contenidos. Hoy vamos de nuevo a responder a vuestras cuestiones relativas al entrenamiento y os animo a que sigáis enviándonos vuestras cuestiones. Podéis hacerlo utilizando los canales que veréis al final del vídeo, es decir, nuestra dirección de correo electrónico, nuestro Instagram, nuestra dirección de todas las redes sociales. Por ahí os podéis poner en contacto con nosotros y enviarnos vuestras cuestiones. Pues bien, vamos con nuevas preguntas esta semana. Hola Pablo, mis preguntas van relacionadas con los entrenamientos en aguas abiertas. Son dos cuestiones principalmente, una va relacionada con los ritmos prescritos, de suave, ligero, medio fácil, medio, incluso intenso, cuando son condicionados por el tipo de marea que tenemos, y en este caso tenemos que mantenerlos o seguir una línea progresiva de suave a medio intenso, o simplemente adaptarnos al momento y tramo en el que estemos la marea. Y la otra cuestión sobre el uso de implementos, aletas y palas, también cuando están las condiciones un poco desfavorables, sí tenemos que suprimirlas, adaptarnos a lo que tenemos que hacer o hacer una modificación de tiempo y distancia. Pues bien, hola Alejandro, tu cuestión es importante porque en estos momentos prácticamente todos los triatletas y los aficionados a la natación estamos haciendo el entrenamiento en aguas abiertas porque las piscinas, la mayoría de las piscinas aún están cerradas, tan solo están abiertas algunas piscinas públicas en algunos lugares de España y bueno, algunas piscinas privadas, ¿no? Entonces la mayoría de nuestros entrenamientos los estamos adaptando a las aguas abiertas y tenemos las típicas cuestiones sobre las diferencias que podemos encontrar entre nadar en aguas abiertas y nadar en piscina. Bien, en lo relativo a los ritmos de entrenamiento, evidentemente los ritmos, aunque tengamos un reloj GPS, van a estar condicionados por las corrientes, por las mareas, por el estado del mar. Del mar si lo hacemos en el mar, o incluso del embalse si lo hacemos en un pantano o en un embalse, ¿no? El estado del agua, ¿no? Si hay corrientes, si hay olas, si hay mareas, si hay cualquier tipo de circunstancia que modifique la velocidad o la resistencia al avance, ¿no? Entonces, bajo mi punto de vista, tenemos que adecuar el ritmo de entrenamiento por percepción de esfuerzo. Es decir, estamos acostumbrados ya a entrenar en la piscina y sabemos, conocemos, tenemos interiorizada nuestra sensación de esfuerzo cuando nadamos en aeróbico ligero, cuando nadamos en aeróbico medio, cuando nadamos intenso o incluso cuando hacemos repeticiones cortas anaeróbicas. Tenemos interiorizado, como digo, esa sensación de esfuerzo. Tenemos interiorizada la sensación de presión que hacemos con la mano en el agua, de cómo terminamos la tracción, de cómo le damos a los pies. Entonces, creo que es mucho mejor utilizar esa percepción de esfuerzo que no utilizar el ritmo cronométrico por 100 metros, es decir, no utilizar, pues si mi aeróbico medio es entre 1.30 y 1.36, pues no utilizar los dígitos como una manera de determinar la intensidad, sino determinar la intensidad por medio de la percepción y luego hacer una comparativa o comprobar luego, una vez finalizado el entrenamiento, en nuestro reloj, si tenemos un dispositivo GPS, comprobar un poco cómo se ha desarrollado el entrenamiento o si nos hemos adaptado o no a estos requisitos. También hay que tener en cuenta que el GPS en aguas abiertas, aunque hay algunos GPS que miden preciso y en determinados momentos sí pueden medir preciso, también hay que tener en cuenta que algunas veces el GPS no va a reproducir de manera fiel la distancia que hemos recorrido, con lo cual no podemos fiarnos
exclusivamente del GPS y sí que lo tenemos que hacer, y vuelvo a repetir, nos tenemos que fiar de esa percepción de esfuerzo. Y tenemos que ceñir también, y por último, nuestro entrenamiento no a la distancia recorrida, porque tener en cuenta que cuando nadamos en piscina lo solemos hacer pues en bañador, en unas condiciones determinadas, no hay corrientes, como decía al principio, no hay impedimentos que hagan que el ritmo se modifique. Normalmente en aguas abiertas ahora estamos nadando con neopreno, que también facilita nuestro avance. Por tanto, y resumiendo, tenemos que determinar nuestro entrenamiento en aguas abiertas siempre por tiempo y no por distancia recorrida. Hola Pablo, mi pregunta es sobre la compatibilidad que hay entre la media y la larga distancia para prepararse ambas pruebas durante una temporada. Sobre todo porque me surge la duda de qué relación hay en el tema de volumen entre el sector de bici y de correr en ambas disciplinas, por teniendo en cuenta que tú tienes una capacidad máxima de horas a la semana que entrenar, y cómo varía ese volumen entre una prueba y otra. Al final tu capacidad de entrenamiento es finita. Tengo curiosidad de cómo se distribuye eso. Bien, Manu, ya en otras oportunidades nos has preguntado y te agradezco que nuevamente plantees cuestiones que son, yo creo, cuestiones que están un poco en el aire, en el ambiente, en las conversaciones de los triatletas, y creo que es importante tratar de clarificar. Bien, evidentemente se puede compatibilizar media y larga distancia. Yo diría que si tratas de compatibilizar media y larga distancia, el entrenamiento tiene que estar enfocado a la larga distancia. ¿Por qué? Porque yo diría que la media distancia tiene más similitudes con la distancia olímpica que con el Ironman. Es decir, si tuviéramos que buscar los parecidos o los medios de entrenamiento que sean lo más similares posibles entre media distancia olímpica y Ironman, nos decantaríamos por decir que la media distancia tiene mayor similitud con la distancia olímpica que con el Ironman. ¿Por qué? Porque entiendo que el Ironman, los requisitos para esta prueba de larga distancia son muy especiales y casi lo convierten en un deporte absolutamente distinto. Podemos tener éxito preparando larga distancia en media distancia si nuestras capacidades se adaptan bien, pero muchas veces lo más probable es que si preparamos media distancia de una manera específica, el salto a la larga distancia ya se nos atragante. ¿Por qué? Bueno, pues por muchas razones, pero principalmente porque en media distancia buscamos la máxima eficiencia aeróbica a intensidades medias y submáximas. Medias y submáximas. Y en larga distancia, en el Ironman, el fin último es buscar la máxima eficiencia aeróbica a bajas intensidades. Por tanto, las rutas metabólicas y los requisitos son distintos en media y en larga distancia. Bien, es verdad que a lo largo del tiempo, a lo largo de los años, triatletas que han tenido éxito en larga distancia han rendido a gran nivel en media distancia, pero no tanto al revés. Y en un deporte que cada vez tiende a una mayor especialización, esto es más difícil de conseguir porque digamos que los rendimientos se van disparando tanto en una distancia como en otra, y estamos viendo cómo hay verdaderos especialistas de una u otra distancia. Entonces, mi consejo es, si quieres mantener tu nivel en media distancia, en tu caso ya llevas unos años en la media distancia trabajando la mejora en estas distancias, si quieres intentar mantener ese nivel en media distancia y dar el salto a la larga distancia, mi consejo es que tu entrenamiento se debería enfocar más a la larga distancia, con algunos periodos en los cuales trabajar de una manera más dinámica para intentar mantener
y de hecho se puede mantener el nivel en media distancia sin renunciar a un debut exitoso en la larga distancia. En cuanto a lo que te preocupa, que son las horas totales de entrenamiento, yo diría que no tiene por qué existir una diferencia muy grande entre las horas totales de entrenamiento entre un especialista de media distancia y un especialista de larga distancia. Lo que sí que hay una diferencia es en la distribución de esas horas y también en la intensidad, evidentemente. En larga distancia trabajaríamos a intensidades específicas un poco menores y en media distancia un poquito mayor intensidad. Las horas totales, como digo, serían parecidas, pero la distribución sería distinta porque las sesiones pico en larga distancia serían más largas, es decir, tendríamos sesiones en las que buscaríamos adaptaciones específicas para esta prueba, pues sesiones de 5 o 6 horas, incluso sesiones un poco más largas que en media distancia no tienen por qué llegar a hacerse. Y ya para terminar te digo, una reflexión que haría es: ¿quién entrena más horas? ¿Un corredor de 1500 metros lisos o un corredor de maratón? Probablemente no haya una diferencia en el trabajo de horas totales, porque una especialidad de medio fondo es muy dura y hay que fraccionar mucho más los entrenamientos, hacer más sesiones, hacer más tipos de trabajo más variados y en definitiva las horas totales son muy similares a las que haría un corredor de maratón, pero como ya he dicho anteriormente, la diferencia estriba en la distribución de las horas, la distribución de las intensidades y en el tipo de sesiones que se realizan. La nutrición e hidratación de cara a una competición, en torno de 2 horas antes de que comience la competición hasta el mismo comienzo de la competición. ¿Cómo podríamos afrontar esa nutrición y esa hidratación? Bien, Isidro, buena pregunta, porque esto a todo el mundo nos ha pasado y yo creo que los errores en la ingesta tanto de líquidos como de alimentos en las horas previas a la competición muchas veces marcan el resultado final, entonces hay que tenerlo muy presente. Bien, en una competición de distancia olímpica o distancia sprint, imagínate que vamos a correr a una hora intempestiva, como suelen muchas veces fijar las competiciones de estas distancias. Imagínate a las 4:30 de la tarde en verano, ¿cuándo debe ser la última comida? Porque no puedo comer a mediodía, tampoco si no como desde el desayuno, ¿y cómo lo hago, no? Estas son las cuestiones que muchas veces muchos deportistas se plantean. Y hay veces que algunos entrenadores no saben responder a estas preguntas. ¿Cómo oriento a este deportista para hacer esto? Es difícil muchas veces. Y bueno, voy a tratar de dar unos consejos muy básicos que creo que os pueden servir, os pueden orientar, ¿no? La última comida hay que hacerla alrededor de 3 horas y media a 4 horas antes. Es decir, si voy a correr a las 4:30 de la tarde, pues perfectamente puedo hacer una comida no muy copiosa, con pocas proteínas, pocas grasas, evidentemente, una comida sencilla, un arroz con verduras, algo suave, entre 3 horas y media y 4 horas antes de la prueba. Esa debería ser la última comida. Tendremos que adecuar nuestra alimentación para poder no desayunar a las 10 de la mañana y luego comer a las 12:30, sino desayunar un poco antes para luego comer a esa hora y poder tener ese margen de 3 horas y media a 4 antes de la competición. Y luego hay que contemplar una ración de espera, la vamos a llamar ración de espera o así se llama, en forma líquida. ¿Por qué vamos a contemplar esto en las horas previas a la competición? Entre 2 horas y media y 30 minutos antes de la competición podemos estar tomando a pequeños sorbos esta ración de espera. Bien, la tensión psicológica que nos va a provocar el hecho de tener que competir va a provocar algunas modificaciones en la síntesis hormonal y también algunas alteraciones a nivel de la glucemia, es decir, de los niveles de azúcar en sangre
y, como decía, algunas alteraciones hormonales, como por ejemplo a nivel de insulina, etc. Estas modificaciones, producto de esa tensión psicológica, nos pueden condicionar fuertemente a la hora de tener una disponibilidad de la energía para la competición. Por tanto, es importante esa ración de espera líquida para mantener esos niveles de glucosa en sangre más o menos estables. Bien, debemos probar qué es lo que nos funciona. Esto lo vamos a probar en los entrenamientos, pero sabéis que hay preparados ya comerciales de bebidas deportivas que nos solucionan este problema de andar nosotros experimentando. Es decir, una bebida deportiva, utilizamos las medidas que nos dé el fabricante de cómo debemos disolver el producto en agua, y nos preparamos nuestra bebida y vamos dando pequeños sorbos, pues ya digo, entre 2 horas y media hasta 30 minutos antes de la competición, para mantenernos en un buen nivel de glucemia y de hidratación previa a la competición. Básicamente, estas bebidas tienen que tener una disolución de aproximadamente 200 gramos, de unos 20 a 30 gramos de una solución en la cual tengamos glucosa, tengamos fructosa, tengamos sales minerales y tengamos algunas vitaminas, ¿no? Sobre todo la vitamina B1, que es importante en el metabolismo. Y bueno, pues nosotros mismos, ya digo, tenemos que probar esta bebida, bien una bebida que nosotros preparemos o bien una bebida ya preparada, una bebida deportiva ya preparada, tomarla durante los entrenamientos o en la parte previa de los entrenamientos para ver si nos sienta bien y utilizar esta bebida, y de esta manera el día de la competición. Buenos días, Pablo. Mi pregunta sería, según tú, ¿cuáles son los triatlones de larga distancia que se podrían considerar catedrales y por qué? Muchas gracias. Bien, Jaume, es una pregunta muy bonita y muy romántica dentro de lo que es el ámbito del triatlón de larga distancia, del triatlón Ironman, y es una pregunta que a mí particularmente, personalmente, me encanta poder responder, ¿no? Para mí, las 5 pruebas emblema, o las 5 catedrales de la larga distancia en el Ironman serían, por un lado, evidentemente como primera catedral sería Hawái, porque Hawái es la cuna de la larga distancia, la cuna del Ironman, donde nació todo, donde se gestaron todas las grandes batallas, las grandes leyendas del triatlón de larga distancia, donde todos los grandes han ido a competir desde la primera edición, que fue en 1978, donde han surgido todos los grandes mitos de la larga distancia. Y bueno, pues Hawái es como el Tour de Francia en el ciclismo o como Wimbledon en el tenis, es decir, es la prueba número 1. Luego, a partir de ahí, pues tenemos pruebas como por ejemplo Roth, que para mí el actual Challenge Roth, de Roth, que también fue prueba del circuito Ironman, es por tradición otra de las catedrales para mí, como digo, de la larga distancia, de distancia Ironman. Fue la primera prueba en la que un hombre, un ser humano, bajó de las 8 horas, que fue Lothar Leder, el alemán Lothar Leder, en 1996, y también pues por esa prueba han pasado los más grandes, han vencido los más grandes, ha vencido Frodeno, ha vencido Chrissy Wellington, hablaríamos de las victorias de Chris McCormack, y también de Paula Navy-Fraser, de Jürgen Zack, de todos los grandes mitos de la larga distancia que se han dado cita en esta prueba, donde se ve de manera exponencial el amor por la larga distancia, por el triatlón de larga distancia que tienen los alemanes. Mi tercera catedral
y en esto pues tengo la pequeña pena, entre comillas, de no haber podido competir en ella, en esta prueba aún, durante mi trayectoria como triatleta. En todas las otras que he nombrado o que voy a nombrar ya he competido. Sería para mí el Ironman de Nueva Zelanda. El Ironman de Nueva Zelanda fue el segundo Ironman que se celebró en el mundo del circuito Ironman. Es una de las pruebas, por tanto, más antiguas de la larga distancia, y tenemos como máximo exponente, por ejemplo, a Cameron Brown, que es un veterano triatleta que ha ganado multitud de veces esta prueba y que es uno de los iconos de esta prueba. También tenemos casi todos los amantes de la larga distancia la imagen de aquel sprint de Pauli Kiuru y de Ken Glan por la victoria en la prueba. Y bueno, decir que hasta 1988 la prueba se celebraba en Auckland y ahora se celebra en Taupo, que es un lugar en el centro de la isla norte de Nueva Zelanda, un lugar precioso que representa la verdadera esencia del Ironman, es decir, el mundo rural, en plena campiña neozelandesa, un sitio casi sagrado para los amantes del triatlón de larga distancia y un lugar al que casi todos deberíamos alguna vez intentar ir, ¿no? En cuarto lugar, o como cuarta catedral, citaría por supuesto a nuestro Ironman. Nuestro Ironman, digo, el Ironman de los de aquí, el más tradicional, el Ironman de Lanzarote. Primero porque está considerado como uno de los Ironman más duros del mundo, ¿no? O está considerado como la prueba de circuito Ironman más dura del mundo. Y segundo, por la historia que tiene, por la trayectoria, y también porque han pasado grandes mitos del Ironman por allí, como por ejemplo vencedores de Hawái como Peter Reed, como Thomas Hellriegel, que han vencido allí en Lanzarote. También Paula Newby-Fraser, una de la reina de Kona, que también ha vencido en Lanzarote. Y qué decir también de los grandes españoles como Eneco Llanos, el gran Eneco, que también ha vencido en el Ironman de Lanzarote, o por supuesto, y no me olvido, de Maribel Blanco, que es una de las pioneras españolas en la larga distancia, ¿no?, que también venció en esta prueba. En quinto lugar, citaría la prueba del Embrunman. El Embrunman es una distancia Ironman que nunca ha pertenecido a ningún circuito, ni Ironman, ni Challenge, ningún circuito. Siempre ha sido una prueba que ha mantenido su esencia o su identidad propia. Y Embrun también tiene esas connotaciones de las que hablaba, que se celebra en un lugar rural, en medio de las montañas, en un sitio, un entorno idílico, casi monumental por la magnitud de las montañas que hay alrededor y por ser un auténtico paraíso natural. Y bueno, pues es una prueba que se lleva celebrando desde el año 1985 en distancia Ironman, y en la que nosotros los españoles tenemos la particularidad de haber tenido a grandes vencedores y grandes especialistas de esta prueba, como por ejemplo Marcel Zamora, que ha vencido en 6 oportunidades, o por ejemplo el gran Félix Javier Martínez, que abrió el campo de la larga distancia para muchos triatletas españoles, que venció en 4 oportunidades, una de ellas en mi debut en Embrun en el año 2001, que era un grandísimo triatleta, Félix Javier. Y por supuesto, otro de los grandes del triatlón europeo, Yves Cordier, el francés, que venció o ha vencido en 5 oportunidades. Pero no me gustaría dejar de nombrar a otras pruebas, aparte de estas 5 que serían las catedrales, como son Almer, el triatlón de Almer en Holanda, que es uno de los pioneros, se celebró en 1981 ya, y en 1982 ya en distancia Ironman. Es una prueba en la cual también ha habido grandes duelos, grandes victorias de triatletas muy reconocidos, y es una prueba que se sigue celebrando ahora bajo el paraguas de Challenge. Y por supuesto también el Ironman de Niza, pero más bien como triatlón de Niza, ya que se estuvo celebrando hasta el 2004 en distancia C, que era
la distancia auténtica de Niza, 120-30 era la distancia que se disputaba en Niza, y ya en 2004 ya pasó a celebrarse sobre formato de distancia Ironman, y también digamos que sería otra de las pruebas, de las grandes pruebas del triatlón mundial. Les animo a que manden sus preguntas y gentilmente las responderemos en próximos vídeos.